El dibujo se ha revolucionado a lo largo de los años y con la llegada de la tecnología hemos podido crear herramientas que permiten trabajar en medios digitales. En este caso, la ilustración científica tampoco se queda atrás porque ya se pueden desarrollar ilustraciones a partir de medios digitales. Pra, 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 pra. El dibujo se ha revolucionado a lo largo de los años y con la lleva... El dibujo se ha revolucionado a lo largo de los años. Este ha tenido diferentes técnicas a lo largo del tiempo. Y últimamente con la llegada de la tecnología ha permitido crear herramientas que permiten trabajar en medios digitales. Y en este caso, la ilustración científica no se queda atrás. Ya se pueden realizar láminas científicas en medios digitales, lo cual es muy bueno y es muy útil. Para esto te traemos unos tips básicos que pueden ayudarte a iniciar en el recorrido de aprender a ilustrar digitalmente. Lo primero es escoger la interfaz. En este caso me refiero al programa en el cual vamos a dibujar. Lo primero que están viendo ustedes es Procreate, que es una aplicación de dibujo que está especializada para iPad, que es muy buena, es muy intuitiva, pero lamentablemente solamente se puede trabajar en los productos que sean marca Apple. Sin embargo, no es la única opción. Aquí también podemos encontrar dos opciones que son muy buenas, como es el caso de Photoshop, que es la más tradicional, y el otro caso de Sketchbook, que son programas de dibujo que permiten diferentes herramientas dependiendo de la interfaz que uno maneje. En el caso de Photoshop es muy buena, es muy completa a nivel de ordenadores. En el caso de las tablets o dispositivos móviles aún se queda corto en algunas herramientas, sin embargo es muy bueno. En este caso vamos a trabajar a partir de Procreate, que es una muy buena interfaz y la mayoría de herramientas que voy a mencionar están en todos los programas digitales. Lo segundo a tener en cuenta son las herramientas. Para poder crear una imagen, en este caso, podemos venir aquí a este pequeño más y vamos a encontrar diferentes tamaños preestablecidos. Aquí, como pueden ver, hay diferentes unidades de medida, desde centímetros hasta píxeles o incluso pulgadas, dependiendo de cómo ustedes quieran entender el tamaño de la imagen. A nivel personal, siempre me voy a ir por un tamaño A4, que es este de aquí, que lo que va a permitir es relacionar el tamaño de la imagen con la posibilidad de relacionarlo con el tamaño de una hoja carta o de una hoja A4. Entonces, este tamaño es muy adecuado. Otras herramientas que vamos a comenzar a encontrar es el caso de los pinceles, que lo que nos va a permitir es trabajar como con medios análogos y poder realizar diferentes dibujos o trazos en nuestra imagen. También vamos a encontrar lo que es el pincel mezclador, que es un pincel que nos permite mezclar y difuminar ciertos trazos. Actúa como el difumino en grafito. O por otro lado, encontramos la más tradicional también, el borrador, que lo que nos va a permitir es eliminar la información de estos trazos que acabamos de hacer. Estas son las tres herramientas más básicas que hay que conocer para poder trabajar en el dibujo digital. Lo tercero que vamos a ver es el caso de las capas. Esto puede ser un tema un poquito enredado para algunos, pero básicamente lo que quiere decir es que en el dibujo digital se trabaja a partir de capas. Cada una de estas imágenes con transparencia, porque son transparentes, es el equivalente a dibujar en un vidrio. Entonces yo puedo tener el trazo que tengo acá, pero también puedo tener una capa aparte con el color del fondo que puedo modificar. Y a su vez podemos crear diferentes capas nuevas que lo que van a hacer es cambiar o tapar la información de nuestra imagen.
no estoy perdiendo mi trazo, en este caso café, sino que lo estoy cubriendo con un trazo rojo. Entonces, es muy importante comenzar a aprender esto para el dibujo digital porque va a ser la base en absolutamente todos los programas. Y es entender que las capas se organizan de arriba hacia abajo y la información que esté en la última capa va a tapar de alguna manera las capas que estén debajo de esta. Entonces, esto es muy importante aprenderlo en el dibujo digital porque va a ser la base de todo. Algo también muy importante aprender a utilizar son las herramientas de colores. Podemos encontrar esta que es la más tradicional en donde nos permite tener el color en su saturación máxima, el tono más blanco más puro y el tono negro puro. Y todos estos tonos que están en el medio nos van a permitir jugar con diferentes tonalidades e iluminaciones. Esto es muy útil y va a servir bastante para poder desarrollar cualquier dibujo a nivel digital, no solamente en ilustración científica. A su vez, hay diferentes formas de ver este mismo esquema en donde encontramos la rueda, en donde están los tonos o qué color estamos escogiendo, en este caso puede ser un amarillo, con su color puro, con su tono blanco y con su tono negro. Entonces también podemos escoger diferentes tonalidades para trabajar. Otra opción es esta en donde vamos a poder ver colores complementarios. Esta no la utilizo mucho a nivel personal, pero en el caso de que a ustedes les interesen podemos encontrar colores complementarios, análogos, que son los colores más cercanos en el círculo cromático, la triada, que se generan colores a partir de un triángulo, o por otro lado la tetrádica, que lo que nos va a permitir es tener 4 diferentes tonos a la vez. Estas son maneras de interpretar el color de forma visual. También encontramos esta forma de ver los colores, que es a partir de valores hexadecimales, que lo que nos permiten es que con el porcentaje de tono, saturación, luz, y en este caso recurriendo al RGB, que es el rojo, verde y azul, podemos modificar los diferentes colores, al punto de generar con cada cambio una tonalidad nueva. Esto es muy importante aprenderlo y sobre todo está muy relacionado a la teoría del color. Entonces siempre, sin importar si es dibujo digital o dibujo análogo, es muy importante aprender teoría del color. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta en el dibujo digital son los pinceles. En este caso, Procreate tiene varios pinceles preestablecidos que tienen diferentes formas, como es el caso de este, que es el pincel difuso, pero también podemos encontrar pinceles de pintura que nos dan un acabado diferente, o de entintado para caligrafía, o incluso podemos encontrar pinceles con patrones y texturas específicas. Todo esto va a depender también del programa en el que estés trabajando, la disponibilidad de pinceles que pueden tener. En este caso también se pueden adquirir pinceles en línea y puede uno ir comprando como los packs de pinceles necesarios para poder trabajar. En este caso, a mí a nivel personal los que más me gusta manejar son los de pintura y los más básicos de todos de aerógrafo, porque estos permiten tener diferentes calidades de borde. Podemos tener un borde definido, un borde suave o un borde extra suave. Entonces, son unos pinceles bastante útiles que son los más básicos de todo, pero funciona muy bien.
Otra cosa importantísima y la quinta, digamos, tip importante para la ilustración a nivel digital es que hay diferentes técnicas y esta va a depender del pincel que utilicemos. Si estamos trabajando con un pincel que tiende a tener una textura de pintura, podemos hablar incluso de pintura a nivel digital, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta lo que permite es tener diferentes acabados, ya sean más realistas o no, de alguna imagen. Como ejemplo rápido voy a realizar un thumbnail o un estudio rápido de un hongo, que lo que va a permitir es mostrarles un poco la técnica que yo manejo en este caso. La técnica es algo que va muy a nivel personal y va a depender bastante de cómo uno se desempeñe y cómo uno se desarrolle con la pintura digital o con los medios digitales, cómo se sienta más cómodo. Además también de identificarse dependiendo de el estilo de dibujo que queramos realizar. En el caso de la ilustración científica, buscamos que sean lo más realistas posibles para también hacer una muy buena identificación o una muy buena representación de la especie. Entonces, en este caso, queremos un acabado que sea más realista. Cada elemento de este caso, el hongo, lo podemos realizar en capas diferentes, ya sea el tallo. Entonces podemos trabajarlo de forma aparte el pie o tallo, el anillo, que es lo que estoy ilustrando en este momento, o el sombrero. Voy a realizar el ejemplo a partir de uno de los hongos más conocidos y de pronto como más representativos de esta familia, que es el hongo de la manita muscaria. Entonces, algo muy útil es manejarlo siempre en capas separadas. Lo que va a permitir es que tú puedas modificar la información sin necesidad de rehacer el dibujo. Esto es una de las ventajas más grandes de la ilustración digital. Algo también importantísimo en toda técnica de ilustración es entender la luz. Debemos saber dónde está la luz y cómo se va a ubicar para poder identificar qué tonos son los que tenemos que manejar, puesto que hay tonos de luz, tonos medios y tonos de sombra. En este caso estoy trabajando solamente tonos de luz, tonos medios, y ya puedo comenzar a agregar tonos de sombra dependiendo de la luz que estoy estableciendo, que viene desde una luz lateral. En mi caso, una de las herramientas más útiles es el pincel de mezcla. De pronto, no todos los ilustradores lo manejan de esta manera, pero en mi caso me parece que es bastante útil para poder integrar los tonos en la pintura digital. Estos tonos de sombra deben ser coherentes con cada tono que nosotros coloquemos. No podemos tener una luz para el pie, una luz para el disco y una luz para el sombrero. Debe mantenerse siempre la misma fuente de luz. En el caso de que nosotros querramos desarrollar más detalle, lo que podemos hacer es hacer un poquito más pequeño el pincel. El pincel puede manejarse el tamaño y también la opacidad, o sea, qué translúcido es el trazo. En la ilustración en general, siempre la idea es ir de la información más general a la información más específica.
Como pudieron ver, yo siempre planteo un tono base y a partir de ahí es que comienzo a desarrollar cada uno de los elementos. Algo importante en el caso de mi técnica es que siempre se deben bloquear los píxeles que estén vacíos para poder trabajar de una forma más cómoda. Esto es lo primordial en cualquier técnica y es que siempre debemos buscar la forma más cómoda en la que nosotros podamos trabajar. Entonces puede que mi técnica se adapte a algo lo que ustedes manejan, como puede que no. Y esa es la característica de cada uno de los ilustradores, que vamos a tener nuestra propia técnica y nuestras propias costumbres para dibujar. Otra cosa importante en el dibujo es el contraste. Como ustedes pueden ver, estoy trabajando desde tonos bastante oscuros para generar volumen y para generar sombra, a tonos mucho más claros para dar a entender de dónde viene la luz. Este es un ejercicio muy fácil que pueden realizar como primera instancia. Aquí en este caso no estoy buscando darle un detalle hiperrealista, si lo ven solamente son manchas, pero de lejos se va a entender muy bien el dibujo y en eso consiste una ilustración en thumbnail. En el caso de esta especie de la manita muscaria va a contar con unos detalles en la parte del sombrero que van a cambiar un poco de color. Esto lo podemos desarrollar en capas diferentes para, de ser necesario, modificar alguna información. En este caso, estos detalles que estoy marcando aquí, que son súper tradicionales de esta especie, son restos del velo del crecimiento del pie del hongo. A su vez, podemos modificar el tamaño para generar diferentes texturas. Algo muy útil de las herramientas digitales es que podemos modificar todos los elementos de manera individual. En este caso, si yo quiero redistribuir estas manchas para que queden un poco más orgánicas, las puedo modificar.
A su vez, con el realismo, estas manchas también tienen que tener toques de volumen que realizo suavemente haciendo unos pequeños trazos. Y luego con un tono más claro podemos generar brillos más específicos. Algo también súper importante en la ilustración, sobre todo la que tiende a ser realista, son los brillos que podemos generar. Para esto podemos incluso cambiar o utilizar varios pinceles para generar brillos definidos y darle un poco más de contraste. Aquí incluso podemos generar rápidamente un suelo para completar el estudio. En el suelo también debemos manejar la misma lógica de tonos más oscuros y tonos claros. El dibujo digital requiere de práctica y de paciencia, y a medida que van explorando las opciones y las herramientas van a ir generando diferentes acabados. En este caso no queremos un acabado muy específico, insisto, si hago simplemente son manchas, no estoy generando ningún detalle en la ilustración, pero a nivel general traigo todos los conocimientos de dibujo, de volumen, de en este caso las capas, cómo utilizarlas, teoría del color un poquito, aunque no muy aplicado, pero de esta manera podemos generar una ilustración digital de una forma fácil y sobre todo desde un nivel muy básico. Para manejar con más detalle estas herramientas también pueden explorar nuestra página de Ilustra Planet para encontrar más cursos.